Tenemos a Sergio Vázquez, integrante del grupo de los derechosos del 5%, pero también presidente de la Asociación de Mineros Retirados, pero en esta ocasión vienes con 5%. Con la gorra, con la cachucha y el saco del 5%. ¿Cómo va el 5%? Bienvenido, feliz Navidad. Feliz Navidad, Yasmín, un saludo a todos tus radioescuchas. Espero que hayan tenido unas felices fiestas navideñas y que las que restan, que es el Año Nuevo, estén llenas de bendiciones y que les vaya muy bien y que tengan mucho cuidado porque esos días luego se compliquen, que no truenen muchos triquis, que no tienen balazos al aire. Que no empinen mucho el codito, Así si empinan el codito que se queden en su casa. Y que no gasten mucho porque luego la cuesta de enero se pone muy complicada. Sí. Secundo tu moción. Muy bien, pues oye Sergio, a ver, el 5%, ¿cómo vamos a cerrar el año con el 5%? Híjole, hay gente que incluso pues se nos adelantó en el camino, que ya no va a alcanzar a ver la solución del 5%. ¿Cómo vamos? Pues mira, hay mucha gente que se nos ha adelantado en el camino. Derechosos del 5%. Sí. Pero como les hemos dicho, nosotros siempre, el derecho existe. O sea, hay tantos derechos específicos. Si el trabajador fallece, pues le toca a la viuda. Y si no hay viuda tampoco, pues les toca a los hijos. Pero el derecho, pues ahí está, ¿no? El derecho del 5% ahí está vigente. Mira cómo cerramos el año con el 5%. En días pasados estuvimos por allá en la Ciudad de México con el presidente de la Suprema Corte. Le hacíamos ver pues una preocupación que teníamos porque el último laudo que salió en el mes de marzo-abril de este año, se presentaron unas inconformidades ahí por medio de parte del sindicato minero. Y esas se presentaron ante el 12º Tribunal Colegiado. Y esas inconformidades fueron solicitadas y atraídas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de hecho fue aprobada la atracción. Y platicábamos con el presidente ministro Hugo ahorita no me acuerdo cómo se llama. Sí. Platicábamos con él y le hacíamos ver esta situación. Sí. ¿Por qué? Porque quien hizo la solicitud de la atracción fue la ministra Lenia Batres. Sí. Lenia Batres. Entonces, le comentábamos al ministro, al ministro Hugo Aguilar. Hugo Aguilar, el presidente. Hugo Aguilar, sí, perdón. Le preguntábamos al ministro Hugo que nos preocupaba mucho, porque en todas las votaciones, en todas las ocasiones en que el caso del 5% ha subido a la Suprema Corte, Lenia Batres y la ministra Esquivel siempre votaban en contra. O sea, en contra de nosotros, a favor del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia. Sí, lo expusieron públicamente, ¿no? Sí, pero a él también se lo hicimos saber. De la Corte. Le dijimos que nos daba un poco pues, no sé qué decirlo, ¿no? Sí. Pero pues vale más, decíamos, vale más ponernos colorado una vez y no mil descolorido. Claro. Y a lo mejor, pues estamos, pues no estamos haciendo lo correcto, pero nos preocupa. Tenemos cierta desconfianza en la Suprema Corte por ese motivo. Aunque ya hoy es dirigida por él ahora, pues la veíamos un poco diferente. Y sí, él dijo que no había ningún problema, que lo iba a ver. De hecho, nos confirmó la atracción y que en la primera oportunidad y lo más rápido posible iban a enlistarlo para ser votados. Y lo que le pedíamos en concreto es que ya dieran por terminado, pues que no estuvieran agarrando a la Suprema Corte de Justicia como un medio dilatorio para que esto durara más tiempo, que ya fuera definitivo el dictamen y ordenaran ya la ejecución, que sería el pago de los $55 millones más intereses a todos los beneficiarios. Oye, bueno, y en eso están. A ver, ¿esto también se puede arreglar por la vía política, por acuerdos, o es únicamente por la vía judicial? Mira, esto es judicial. Una vez salido puedes entrar en un proceso de negociación con el sindicato, porque después de esto, que ya quede en firme la sentencia, viene a abrir el incidente de liquidación, que es como otro juicito. Sí. Donde tienes que tú demostrar una lista, el sindicato pues va a decir, ¿sabes qué? Pues aquí está esta, y finalmente le van a solicitar posiblemente al Grupo México, a la empresa minera, que presente las listas de los trabajadores que estábamos en ese tiempo,
y hacer una comparación. Entonces podíamos llegar a un arreglo ya con el sindicato minero. De hecho, lo proponemos para que estén abiertos a llegar a una negociación y acortar los tiempos para lograr el pago. Pero sí, el de nuestro es un tema judicial, sí. Que los últimos laudos han salido a nuestro favor, y la preocupación que teníamos era que este amparo o estos amparos que se metieron en inconformidades se trataran de reutilizar, pues, sí, de reencaminar hacia la Suprema Corte y allá obtener un fallo distinto al que se había manejado anteriormente. Sí. Eso es con respecto a los 55 millones de dólares que ya se pagaron. Otra de las cosas que le mencionábamos a Hugo Aguilar, al ministro Hugo Aguilar, era la cuestión del 3.5 que no se pagó. Exacto. O sea, a ver, lo que se pagó, ustedes argumentan es el 1.5 y se debe el 3.5. Así es. Y no es argumento propio, pues está dentro de las bases está dentro del cuerpo de la demanda. Mira, nosotros teníamos desconocimiento total de esto, porque cuando nosotros el conocimiento que tuvimos desde el 90 fue que se nos ofrecía un 5% para los trabajadores de la fallida, que era equivalente a 19.5 millones. La modificación que se hizo de mandar ese dinero a un fideicomiso y todos los años que pasaron desde el 90 hasta el 2004, nosotros no tenemos conocimiento de lo que pasó. Nosotros tuvimos conocimiento de lo que pasó una vez que ya interpusimos la demanda, después de que se pagaron los 80,000 pesos famosos, y que nosotros decíamos, nosotros hacíamos un cálculo, pues decíamos, bueno, si los 55 millones de dólares es el pago del 5% de Cananea y me estás dando 80,000 pesos nada más, pues me debes más de 300,000 pesos al costo del dólar en ese momento. Entonces, por eso demandamos. A la hora de demandar, porque como no sabíamos dónde se había quedado el asunto, pues demandamos a la sección 65 de Cananea, demandamos al sindicato minero, demandamos a Mexicana de Cananea y demandamos al banco, a Scotiabank Inverlat. Cuando ya se viene el desahogo de pruebas dentro de la demanda, pues el banco se defiende, la compañía y todo el mundo se defiende, y es el banco el que va y presenta todos los documentos. De hecho, en la audiencia ahí nos da una copia certificada a nosotros de cada uno de los documentos, donde está el convenio que hacen para levantar las huelgas en el 2004, y es el pago de los 55 millones. Presentan es el 1.5. Espérate, no, de los 55 millones, no me enredes. Pagan el pago de los 55 millones de dólares, presentan allí también el convenio de modificación del fideicomiso, presentan el contrato de extinción del fideicomiso, presentan el contrato de compraventa de las acciones, y presentan el fideicomiso, el contrato de se hace en el 2004 y luego de extinción en el 2005. El fideicomiso original es el de Nacosari en el 1988. Cuando venden Cananea en el 90, hacen una modificación y mandan el 5% de Cananea a un fideicomiso ya existente. Hasta ahí sabemos. Y eso no tenemos conocimiento nosotros de eso, nada. De esos movimientos nunca tuvimos conocimiento. Fue hasta el 2005 cuando demandamos que nos enteramos de todo ese tipo de situaciones. Entonces, ahí para la composición de los 55 millones de dólares se agarró dinero de 3 empresas, de Mexicana de Cobre, de Minera México y de Mexicana de Cananea. Entonces aportaron una determinada cantidad de acciones con un determinado valor, y ahí es donde nos enteramos que de Mexicana de Cananea me presentaron 3 y tantos millones de acciones que representaban el 1.508 del valor accionario de la empresa, y equivalente a 16,600 y tantos millones de dólares. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta nosotros que no se había pagado el 5%. Ahora, dentro del cuerpo de la demanda, bueno, en la demanda absuelven al banco, absuelven a la sección 65, ¿al sindicato? Porque la juntan junto con el Sindicato Minero Nacional, absuelven a la empresa del pago del que ya pagó. De que ya pagó el 5%. No, pagó. Y absuelven al sindicato, condenan al sindicato al pago de los 55 millones. El único condenado es el sindicato. Ahora, ¿de qué absuelven a la empresa? A ver.
la absuelven a la empresa de que pagó los 55 millones de dólares. Okay. Y dentro del cuerpo de la demanda, en el aspecto de los considerandos, dice que sí hubo una reducción del 5% al 1.5%, Okay. pero que fue un acuerdo de voluntades con el sindicato. Términos más y términos menos, sí. Eso es lo que menciona. Lo que no dicen, y eso está suficientemente claro, que el 5% de Cananea es producto de una licitación pública de una empresa paraestatal que se vendió bajo unas reglas de licitación que se vendió en 1990 y que no tiene nada que ver con un arreglo entre Napoleón Gómez Urrutia y la empresa minera. Claro, entonces puede estar absuelta del 5%. Era una concesión que pertenecía al gobierno federal. Ahora, de los 55 millones de dólares que sí pagó, que sí los pagó la empresa, pues esos están pagados, ahí están. Okay. Y de ahí de la Cananea aportó 16,600 millones. Pero de que sea producto de una negociación, porque ahí dice que es un producto de una negociación, de un acuerdo que no es ni contractual y que no está derivado de ninguna ley, que fue un acuerdo entre las partes. Y no es cierto. O sea, todos sabemos que la mina se declaró en quiebra en 1989, que fue operada por la azucarera durante todo un año. Okay. Supuestamente se saneó de las broncas que había por lo que se había declarado en quiebra. Y al año el juez de lo concursal la pone en venta. La ponen en venta inicialmente en el mes de junio del 90 y no se concretó la acción de venta. Y vuelve a salir al remate el 20 de agosto del 90. Y el 24 de agosto de 1990, el juez de lo concursal declara a Mexicana de Cananea como postura preferente. Okay. Preferente sobre Protexa, que era el otro postor en aquel tiempo. Ahora, el juez de lo concursal, dentro de las actuaciones del juez, del mismo, determina que Mexicana de Cananea es postura preferente por dos cosas que resalta y que él considera las más importantes. Sí. Una fue la cantidad que iban a pagar por la empresa, la forma de pago y en el tiempo en que iban a pagarla. Y número dos, por ofrecer una participación accionaria para los trabajadores, que en este caso era equivalente al 5%, equivalente a 19.5 millones de dólares. Okay. Entonces, si la empresa no pagó completo, pues está incumpliendo en las bases de licitación. Y eso no es un asunto laboral, ese no es un asunto, es un asunto meramente mercantil, pero aparte es un fallo al ordenamiento que se dio en aquel tiempo de licitación. No sé si recuerdas, en aquellos tiempos se vendieron pues muchas de las empresas paraestatales que había. Sí, se vendieron Canal 13, Carimevisión, Telmex. Se vendieron a ingenios azucareros, algunas siderúrgicas, Mexicana de Cananea. Yo me acuerdo cuando cuando les dieron el 5% de acciones a los trabajadores de Telmex, por ejemplo. Sí. Había una mesa o simbólica o a lo mejor real, donde pasaban ellos y recibían sus acciones, la parte que les correspondía a cada trabajador de su 5%. Y había una mesa lateral donde si tú querías vender las acciones, ahí mismo las compraban. Y si te las querías llevar para tu casa, regalarlas, ponerlas en un cuadro o hacer lo que quisieras, pues eran tuyas. Pues en el caso nuestro no se nos entregaron las acciones. Por ahí hubo una modificación a un artículo dentro de las actuaciones del juez de lo concursal, donde Germán Larrea quiso hacer una precisión, dijo, y que el 5% de Cananea no era para los trabajadores de la fallida, como lo había mencionado en un principio, sino que era para el sindicato, como fideicomisario, como fideicomitente de un fideicomiso, donde nosotros éramos los fideicomisarios. Entonces ahí es donde se pone un poco medio enredoso. Nosotros lo tenemos bien claro. Y lo que tenemos más claro es que ese 3.5 no se pagó y que ese no es producto de una relación laboral y en la demanda laboral no están absolviendo a la empresa de ese 3.5. ¿Por qué? Porque eso no estaba en litigio.
Ok. El 3.5 de este es producto de una licitación pública que no se cumplió. Ujú. Y aquí no somos los únicos afectados. O sea, aquí podría ser afectado también hasta Protexa, que era el otro postor. Ok, Porque si tú haces una postura de compra claro, de un mueble, de una licitación pública, sí. y el otro te saca ventaja y es considerado postura preferente Ujú. por determinadas situaciones y posteriormente no cumple con esas situaciones, pues ya dejaste en desventaja al otro postor, en este caso que sería Protexa, ¿no? Ok. Entonces, no nomás a nosotros, pues, Sí, no sí, sí, nomás a sí, sí. nosotros. Ujú, Vamos ujú. a seguir insistiendo sobre la cuestión de este 3.5, vamos a seguir empujando sobre la resolución de lo que ya está, que son los 50, de lo que sí se pagó, pues, que Ujú, son los ujú. 55 millones. Por eso no sé si hayas notado tú que en ocasiones nosotros hablamos de los 55 millones y hablamos del 5%. O sea, Sí, hablamos de aparte. como dos cosas diferentes y Sí, eso es el motivo. O sí, sea, sí, una sí. cosa es el 5% que se ofreció inicialmente, que se pagó una parte con ese 1.5 que formó parte de los 55 millones Ujú, y ujú. otros son los 55 millones que la tenemos ganada como demanda Sí. y esperamos que ahora, entrando el año lo más pronto posible, la Suprema Corte dé un fallo definitivo y ordene que se cumplimente la sentencia que ¿Y ya se ustedes ya dio. hablaron con Batres, con Lorena Batres? No, pero esperamos ahora entrando el año. Ajá, Vamos a buscar la manera de platicar con ella, ok. porque el planteamiento es, mira, normalmente los juzgadores ven números, pues, Sí, claro. expediente 192, diagonal 2005. Como es toda la vida en la Ciudad de México. Así La es, Ciudad de México todo el mundo es número. expediente 14, 2012, pero que vean que atrás de esos expedientes Hay seres hay humanos. un montón de seres humanos, muchos que ya fallecieron, muchas viudas, muchos hijos que están esperando y tienen la esperanza de que se pague. Ujú. Esa es la situación, entrando el Ok, año, vamos sobre eso. Y ahorita que platicábamos fuera del micrófono sobre el plan de justicia, sí. dentro del plan de justicia para Cananea está dividido en varios rubros. Uno es el medio ambiente, otra cosa es salud, Salud. pero también están los aspectos laborales. Sí. Y dentro del punto laboral había dos temas de Cananea que se resaltaban. Uno era el de la sección 65, Sí. que gracias a Dios ya se resolvió, Sí. y el otro es el 5%. O sea, Ok. está dentro del plan de justicia para Cananea. Ok. Por lo tanto, nos vamos a acercar con la presidencia de la República también. Que ya han hecho intentos, ¿no? Sí, De ya hemos acercarse. hecho intento pero nos decía el gobernador. Ujú. Lorena, dije, es Lenia Batres, dije, la ministra. Ok. Lenia Batres. Sí. Nos decían el gobernador que él se lo iba a plantear a la presidenta y que luego ok. iba a buscar la manera de acercarnos a ella para O sea, que ya se lo está en la comentáramos. gestión el gobernador. Más o menos estamos en eso. Decía, pero que ya esté enterada ella de lo que se trata, Ok. para que ya vayan concretos a exponerle. Y vamos sobre eso, o sea, Ok. no se pagó completo. Ajá. Hay antecedentes, hay un ¿sí? antecedente que ya se presentó ¿En dónde? con Altos Hornos de México, sí. donde obligan creo que a Ansira a regresar sí, una sí, parte sí. de alguna Y negociación. que tenía que ver con México y Estados Unidos. Así ¿no? es, entonces, en este caso, pues es una falla. Sí. Y es un incumplimiento, no, aparte de con nosotros los mineros, sí con el gobierno mexicano, que fue el que puso en venta la histórica minera de Cananea, porque era como se llamaba antes, Compañía Minera de Cananea, Compañía Minera de Cananea, una empresa sí. paraestatal del Sí, Estado y sí. que no se cumplió. No sé yo si se cumpliría con el pago, pero con nosotros no se cumplió con el que era parte de, Con y el decía que era fideicomiso. obligado, porque en las bases de licitación, para En el ponerle en convenio venta, dice, ¿no? Del fideicomiso dice, se obliga a la parte a cumplir con lo a lo que se 5%. obliga a la empresa, dice, Sí. a otorgar una participación accionaria Sí. a los trabajadores, Ujú. como las otras empresas, porque casi en todas se les ofreció una participación o se les otorgó una participación a los trabajadores. Esta vez es un poco confuso. Lo bueno que nosotros lo hemos estudiado tanto que ya se lo saben. Que lo tenemos bien claro, pues, sí, o sea, sí. nosotros sí le tenemos bien claro y hay ocasiones en que nos preguntan cosas que para aplicarlas necesitábamos todo el día, entonces las damos como obvios y las dejamos pasar. Claro, pero a ver, excelente la explicación que nos das hoy, que es muy práctica, ya ahora sí
dilucidada con peras y manzanas, y ya también le hemos ido entendiendo, después de que ustedes le han estudiado tanto, para nosotros poder ir comprendiendo este tema. Es decir, a ver, está ya en la última instancia de la Suprema Corte de Justicia, interpusieron un amparo. Habrá que ver después de ese amparo, pero habrá que hablar también con la ministra Lenia Batres. Así es, queremos ir a sensibilizarla. De hecho, Hugo Aguilar, el ministro presidente, él nos comentaba que era una persona sensible y que sí recomendaba que platicáramos con ella. Lenia Batres ha estado toda la vida en la izquierda y ha sido defensora de los derechos laborales. Hay que ir a platicarle, o sea, cuál es la situación, pero también hacerles ver eso que te estoy platicando, ¿no? Sí. En qué parte de la ecuación. El antecedente también. En qué parte de la ecuación se queda el 3.5, ¿no? Okay. En que el 3.5 que no se cubrió. Ajá. Que no se cubrió. Porque aparte fue menos del dinero, o sea, acuérdate, en aquel tiempo decían que eran 19.5 millones de dólares. 19.5 millones. Y vinieron pagando 16,600. Sí. O sea, ni en eso pudiera decir... se empata, pues, así es. Ok, muy pues bien. Eso es. Bueno, pues hay que pasar un año nuevo tranquilos. Ustedes siguen trabajando. Va a estar cerrado todos estos días las diferentes instancias de la Suprema Corte y demás, y continuarán en enero. Así es. Y que quiero hacerte una aclaración que comentaba el otro día en una revista y en un comentario en las redes sociales. Sí. El gobernador siempre ha dicho que los problemas de Cananea él los figura como si fuera una cebolla, dice, que tiene varias capas, que hay que ir quitando capas y capas y capas para poder ir llegando a la solución de una cosa, la solución de otra cosa. Luego, en este caso la más complicada, porque era la más complicada, legalmente con un juicio perdido desde el 2009, donde les declararon la huelga inexistente y les declararon terminada la relación de trabajo, llegan a un acuerdo beneficioso para ellos, ¿no? Beneficioso que viene a subsanar las heridas, no del todo, pero por lo menos salen con dignidad de esto, que eso es mucho también. Porque la sentencia que tenían ellos era que se los iban a liquidar de acuerdo con la ley. Sí. Entonces, les hacen la liquidación, le hacen la liquidación de acuerdo con la ley, pero aparte les dan una adicional que es similar, un poco similar a lo que sería si los hubieran liquidado de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, y sí les mejora un poquito la condición, sin pensar en el fondo del asunto que el contrato colectivo de trabajo, el histórico aquel donde se pagaba luz, gas, agua y todo eso, pues ese quedó en el olvido, ¿no? Sí. Pero pues ellos recuperaron algo, lo festejamos junto con ellos, lo celebramos, nos da gusto porque son amigos. Y nosotros en todos los foros donde nos presentábamos, pues también apuchábamos un poquito, pues, para que se solucionara su problema. También pensando en todos los problemas de Cananea, pensando integral, que había que ir solucionando cosas de acuerdo al ejemplo que nos ponía el gobernador Alfonso Durazo de la cebolla, ¿no? Sí. Hay que ir solucionando problemas para que queden visibles otros, o más visibles. Ahorita con el problema resuelto de la sección 65, pues el problema visible al 100% que está contemplado en el plan de justicia es el 5%. Entonces eso nos da gusto, da gusto por ellos, nos da gusto por nosotros, y eso sí, le vamos a pedir a la gente del 5%, pues que no nomás reclamen, pues, que cuando los citemos y cuando vayamos a hacer acciones tendientes a recuperar lo que nos corresponde, pues también le entren, porque si no vamos a pedir que nos paguen a los que nos interesa, y al que no le interese, pues ya que se queden. Porque si todos están pensando siempre de que empujen los demás y luego me acerco y de todos modos me van a pagar, pues vamos a buscar la manera de que no sea así. Bueno, muy bien, pues Sergio, agradecerte muchísimo. Nos queda una cierta tranquilidad también de saber que siguen trabajando en esa situación, porque todos los días alguien nos habla y nos dice, oye, ¿cómo va el 5%? ¿Cómo va el 5%? Y bueno, pues ahí está para todos los que nos sí, a nosotros también. Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los compañeros mineros retirados, como presidente de la Asociación de Mineros Retirados, deseándoles que hayan pasado una feliz Navidad y que este próximo año esté lleno de bendiciones, que se cumplan todos sus anhelos y que ahí vamos a estar para servirles dentro de la asociación, y a todos los compañeros del 5% también, que pasen una feliz Navidad, que hayan pasado una feliz Navidad,
que tengan unas felices fiestas de fin de año, que se porten bien. Hay que portarnos bien, hombre, nada nos cuesta. Y empezamos un año con nuevos bríos y con ganas de luchar por lo que nos corresponde. Así es, muy bien, pues Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio Vázquez estuvo con nosotros. Agradezco infinitamente el favor de su atención. Gracias, se despide ustedes, Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso, pásela bonito.